Buenos días, hermanos, tengan a esta hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más que nos da de poder estar aquí dirigiéndonos a ustedes en esta mañana para que podamos compartir la lectura de su palabra, algunos cantos y por supuesto la predicación de su palabra. Vamos a tener, hermanos, una oración para iniciar con nuestro servicio y después tendremos la lectura de su palabra. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta mañana, Señor, por que usted es bueno, porque usted es grande en misericordia. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Nos queremos poner en sus manos, queremos poner en sus manos este culto, Señor, que ha abierto en cada hogar de mis hermanos. Suplicamos, Señor, que usted sea con ellos en este momento. Usted supla la necesidad que ellos tengan en su hogar, que ellos tengan, Señor, en su familia. Usted provee lo necesario, Señor, como nos lo ha prometido en su palabra. Suplicamos, Señor, que sea con el predicador de esta mañana, sea con él. Usted úsele, Señor, que pueda expresar su palabra, que pueda alimentar a su pueblo con ella, Padre. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Cristo Jesús y lo pido gracias por esto. Amén. Bien, hermanos, la lectura vamos a tenerla ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, vamos a estar considerando, vamos a estar leyendo, hermanos, los versículos del 1 al 14. Una vez más, para que usted busque la lectura ahí en el lugar donde está, en su casa. Deuteronomio capítulo 28, versos del 1 al 14. Vamos, si estamos de pie, nos podemos poner de pie como reverencia a la palabra de Dios. Estamos de pie un momento para tener esta lectura. Si él la tiene, hermanos, lea conmigo también esta porción de la palabra. Lea conmigo, hermanos, Deuteronomio 28, del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tus artesas de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiste tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú pedirás prestado, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordenó hoy, para que los guardes y los cumplas. Si no te apartares de todas las palabras, yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirlas. Que Dios diga su palabra, hermanos. Puede usted sentarse.
Bien, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de exponer su palabra. Damos gracias a Dios porque nos permite estar transmitiendo su palabra y para que sus hijos podamos escuchar su palabra y podamos seguir estando cerca de nuestro Dios. Vamos a tomar la lectura de, bueno, la que se tuvo en el devocional. La vamos a tener un poco más adelante, pero ahorita quiero tomar la lectura del verso del capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10, verso 12 y 13. Dice la palabra de Dios: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Oramos, hermanos. Señor Padre bendito, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos das oportunidad de exponer tu palabra, Señor. Usa a tu siervo, Señor, como conforme a tu voluntad, Señor, y que seas tú el que hable, Señor, que seas tú el que traiga el mensaje, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor, y poder aplicarlo a nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo lo que estamos viviendo, Señor, pero sabemos que es bajo tu voluntad, Señor, y también, Señor, gracias, Señor, porque tenemos las herramientas necesarias, Señor, para que tus hijos podamos escuchar tu palabra, Señor, en cada una de las actividades, Señor. Ayuda a cada hijo tuyo, Señor, que escucha, Señor, a través de esta transmisión, que abra nuestra mente, Señor, nuestros corazones, Señor, y poder escuchar, Señor, tu palabra. En cada hogar, Señor, tú
usa a tus hijos, Señor, y que ellos estén dispuestos, Señor, a tomar este tiempo, Señor, para escuchar tu mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí, y gracias, Señor, porque nos tienes con bien. Úsanos conforme a tu voluntad, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. A lo largo de nuestra vida nos hemos enfrentado a situaciones que comúnmente nos hacen tener necesidad de Dios, que porque estamos desempleados, que porque estamos pasando por crisis económica, que si la escuela, que si desánimo espiritual y tantas cosas que nos hacen tener esa necesidad de Dios. Y muchas veces nos agobiamos o vivimos agobiados creyendo que Dios no se acuerda de nosotros. Y decimos, pero ¿cómo es posible? Si somos sus hijos, ¿cómo es posible que Dios no se acuerde de nosotros? Él tiene que darnos todo lo que nos hace falta. Él tiene que suplir nuestras necesidades, porque Él lo prometió. Y hasta citamos la palabra de Dios y mencionamos Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Realmente, hermanos, creo que todos hemos pasado por momentos así, por momentos en los que tal vez no reprochemos a Dios el que no nos dé lo que nosotros deseamos, pero sí traemos en nuestra mente el hecho de, si Dios me hubiera respondido, si Dios me hubiera contestado a esta necesidad, a esta petición, cuando nosotros no somos nada, cuando nosotros no somos nadie para recriminarle a Dios y pretender que Él haga nuestra voluntad en lugar de que Él haga la suya. Él lo que hace en nuestras vidas, lo hace porque es misericordioso con cada uno de sus hijos. Nosotros nos toca esperar. Nosotros nos toca aguantar esta situación. ¿Y a qué voy con estos comentarios, hermano? Bueno, como ya lo mencioné, a lo largo de nuestra vida tendremos siempre necesidad de Dios. Siempre estaremos necesitados de la ayuda de Dios, de la mano de Dios, y vamos a querer que Él nos responda. Y nuestro Dios muchas veces lo hará. Y lo hará, pero lo hará a su tiempo y a su voluntad. El Señor va a escuchar nuestras peticiones, el Señor va a escuchar nuestras necesidades, pero Él va a responder a su tiempo y a su voluntad. Pero hermanos, ¿qué hay cuando Dios nos pide algo? ¿Qué hay cuando Dios necesita de nosotros? Es difícil creerlo, ¿verdad? Pero sí, hermanos, Dios necesita de nosotros, porque nosotros somos el medio por el cual más gente va a llegar a los pies de su Hijo Jesucristo. Nosotros, al salir a evangelizar, es la herramienta que utiliza nuestro Dios para que más gente llegue al conocimiento de su palabra. Nuestro Dios tiene el poder para cambiar a la gente, sí, y eso es indudable. Pero ¿qué quiere que nosotros? Porque Él quiere que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Quiere que nosotros vayamos y le hablemos a la gente. Eso es lo que Él quiere. Pero hay otras cosas que nuestro Dios busca que sus hijos hagamos. Él quiere que le amemos. Él quiere que vivamos una vida recta. Él quiere que le sirvamos de todo corazón. Él quiere que sus hijos anden en su camino. Pero nosotros muchas veces vivimos nuestra vida conforme a nuestro parecer, como a nosotros nos place vivir nuestra vida. Y nos olvidamos de lo que Dios quiere, de lo que Dios busca, de lo que Dios exige y pide de cada uno de sus hijos. Dios, en esta porción vemos que Dios promete bendición
a quien guarda sus mandamientos. Nosotros tenemos que hacer su voluntad. Nosotros tenemos que guardar sus mandamientos y hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El Señor nos da la libertad de elegir cómo vivir nuestra vida. Pero eso no quiere decir que está de acuerdo a cómo nosotros la vivamos. Sabemos que Dios tiene el control de todo, aún de las decisiones que nosotros tomamos, sin consultar con Dios, sin ponernos a pensar si es de agrado a Dios o no. Pero Él quiere que llevemos una vida recta. Es por eso que el día de hoy veremos 4 cosas que Dios pide de sus hijos. Lo primero, hermanos, que nuestro Señor pide es que tengamos temor de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Ahora pues, Iglesia Canaán, ahora pues, hijos míos, ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que tengas temor de Dios. Muchas veces confundimos el temor con el miedo. Al menos en este sentido, cuando hablamos de temor de Dios, nos referimos a que le debemos tener miedo. No nos referimos a que le debemos de tener miedo a Dios, sino que el temor de Dios nos ayuda a tener una relación más fuerte con Dios. No es miedo, no es algo que, no, yo no quiero acercarme a Dios, no, yo no quiero nada con Dios porque Él me puede lastimar. Sabemos que la esencia de nuestro Dios es todo amor. El temor a que se refiere esta porción habla acerca de honrarle, de respetarle, reverenciarle. Todo esto expresándoselo con amor, obediencia y confianza. ¿Te has puesto a pensar en esto, hermano? ¿Por qué debemos tener temor de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice qué pasa, cuáles son los resultados de tener temor de Dios. Allá en Proverbios capítulo 8, verso 13. Nos dice el Señor: el temor de Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Hermanos, debemos saber cuando el Espíritu Santo redarguye nuestras vidas. Debemos entender que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones porque somos hijos de Dios. Y créame, hermano, que si no nos da temor de Dios cuando hacemos algo que el Espíritu Santo redarguye nuestras vidas, y yo estoy a gusto con lo que estoy haciendo, es muy difícil que el Espíritu Santo obre. Si yo no siento ese redargüimiento de parte del Espíritu Santo, me atrevería a decir que la persona disfruta hacer el mal, disfruta vivir en pecado, porque aunque el Espíritu Santo esté redarguyendo, la persona está a gusto, está conforme y no siente nada cuando el Espíritu Santo le está hablando. También nos da más días de vida. También ahí en Proverbios, pero en capítulo 10, verso 27, nos dice el Señor: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Si nosotros buscamos a Dios, si nosotros tenemos temor de Dios y buscamos hacer su voluntad, dice la palabra de Dios que tendremos más días de vida. Y al contrario, si no lo hacemos, nos dice que la vida se acortará, que los impíos ya tienen su vida marcada,
Y no hay forma de que ellos alarguen sus días si no tienen temor de Dios. También nos habla de tener confianza. El capítulo 14 de Proverbios, verso 26, 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Cuando menciona la palabra fuerte confianza, no es una confianza simple, es una confianza mayor de lo que nosotros nos imaginamos. Es como si dijera una gran confianza, una gran alegría, una fuerte confianza. Cuando tenemos temor de Dios, la confianza en nuestro Dios va en aumento y va creciendo y se hace una fuerte confianza delante de Dios. También el temor de Dios nos da sabiduría. Proverbios capítulo 15, verso 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. A la honra precede la humildad. Cuando nosotros adquirimos sabiduría por temor a Dios, cuando nosotros adquirimos sabiduría por estar cerca de Dios, escuchando y leyendo su palabra, este conocimiento no es para quedarnos con Él, es lo que nos ayuda a crecer. Y es un conocimiento que tenemos que compartirlo, llevarlo a la práctica, no quedarnos nada más con que, bueno, ya lo escuché, ya es suficiente. No, lo tenemos que llevar a la práctica, hermanos. El temor de Dios es para fortalecer y darnos crecimiento espiritual. Esto nos ayudará a tener una mejor relación con el Señor. Es por eso que debemos tener temor de Dios. Otra cosa que nos pide Dios de sus hijos es que andemos en los caminos de Dios. Volvemos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. ¿Qué pide pues? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Los caminos de Dios, dice su palabra, que son fortaleza al perfecto. Allá en Proverbios 10, 29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El camino de Dios es para que los hijos de Dios andemos en él. Muy difícilmente un impío, un hombre malo, muy difícilmente va a poder andar en los caminos de Dios, porque simplemente no conoce la palabra de Dios, no sabe lo que es andar en un camino recto. También nos dice la palabra de Dios que los caminos de Dios para los justos son caminos rectos. Eso lo encontramos en Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14, verso 9. Disculpen la tardanza en encontrarlos. Dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Otra vez, hermanos, si andamos por el camino de Dios, si andamos siguiendo los pasos de Dios, vamos a andar bien por el camino de Dios. Si nosotros torcemos nuestra vida, si nosotros no buscamos a Dios, los caminos de Dios, los mismos caminos de Dios nos van a hacer caer y nos van a hacer notar nuestra rebeldía ante la obra de Dios. Entendamos, hermanos, que los caminos de Dios son para sus hijos, para los que andan en camino recto, y los impíos
No pueden andar en el camino de Dios. Se van a hacer notar muy pronto cuando un impío no es hijo de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos limpió, nos transformó, nos hizo justos delante de Él. Y por eso podemos andar en el camino de Dios. Cuando una persona no ha recibido a Cristo, aún no ha sido justificada por Dios, aún no ha sido transformado. Por eso no puede andar en el camino de Dios. Pero ¿cómo debo andar? Nos podríamos preguntar, ¿cómo debo andar en el camino de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros, hermanos, tenemos que andar en una vida nueva en los caminos de Dios. Los caminos de Dios, el Señor nos transformó y nosotros andamos en una vida nueva en los caminos de Dios. Si no hemos sido transformados, si no hemos tenido esa vida nueva, no podemos caminar junto con Dios. Por más que queramos, por más que nos esforcemos, pronto saldrá a la luz el hecho de que no somos hijos de Dios o de que alguna persona no es hijo de Dios. En 2 Corintios, capítulo 5, otra forma de andar por los caminos de Dios. 2 Corintios 5:7 dice el verso, porque por fe andamos, no por vista. Andar por fe, en vez de guiarnos por sentimientos, emociones o cualquier lógica humana. Nuestras acciones pueden carecer de razón para los del mundo. Como hijos de Dios, el mundo no entiende por qué nos reunimos. El mundo no entiende por qué venimos cada semana, cada jueves. El mundo no entiende por qué. El mundo no entiende ni siquiera por qué nos llamamos hermanos. Para ellos carece de razón. Pero, ¿qué podría ser más razonable que permitir que nuestro omnipotente Dios cuide de nosotros? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu. Eso nos ayuda a estar dentro de los caminos de Dios. Por desgracia, la fe de muchos son meras palabras. Y nuestro andar es como se menciona en Santiago. La fe sin obras es muerta. Decimos que somos cristianos y decimos que venimos a la iglesia y decimos que amamos a Dios, pero nuestro actuar no es el de un hijo de Dios. Salimos a la iglesia y en las redes sociales ahí publicamos cosas de páginas que llevan nombres ofensivos o frases que llevan a alguna mala palabra. Eso no es andar en el Espíritu. Eso no es andar con fe. Y lo principal, 1 de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si nosotros fuimos transformados, si nosotros cambiamos a una vida nueva, si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que andar como Jesucristo anduvo. Tenemos que ver el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó para nosotros ser imitadores de Él.
El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Yo creo que nadie. Pero el apóstol Pablo estaba convencido de lo que él estaba haciendo para la obra de Dios y sabía que estaba imitando los pasos del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ver ese ejemplo que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesucristo, que además de darnos vida eterna, que además de prometernos la vida, nos dio un ejemplo de cómo debemos vivir. Y pudiéramos ver los ejemplos directamente, pero ya los conocemos muchos de ellos. Cómo comportarse ante situaciones difíciles, cómo hablar con las personas que son complicadas, que se creen muy conocedores de la palabra, pero lo único que hacen es crear conflicto entre los hermanos. Si hacemos eso, crear conflicto, muchas veces tenemos en nuestra mente, en nuestra mira, a un hermano, porque predica muy bien, porque conoce mucho de la palabra de Dios, y hasta nos atrevemos a decir que lo adoramos, que le damos ensalzamiento a sus palabras, a lo que Él hace, y nos atrevemos a decir, como Él ninguno. Pero como ninguno, solo Dios, solo Jesucristo. No hay otro como Él. Si nosotros nos atrevemos a ensalzar al hombre, estamos perdiendo el sentido de lo que es verdaderamente andar en el camino de Dios. Si yo estoy siguiendo al hombre, estoy perdiendo el sentido de andar en el camino de Dios. La tercera cosa que Dios nos pide a cada uno de sus hijos, que amemos a Dios. ¿Qué pues, Israel? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que le ames, que lo ames, siguiendo con los ejemplos de vida que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Para Él, amar a Dios es el primero y más grande mandamiento, y lo vemos en el Evangelio de Mateo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, el primero y gran mandamiento. Muchas veces, o cuando mencionábamos que hay que seguir los mandamientos de Dios, pensamos que tenemos que ir al Éxodo y ver cuando le dio las tablas de los mandamientos a Moisés. Esos no son los mandamientos para nosotros. Para nosotros es amar a Dios. Ese es el principal mandamiento, amar a Dios. Y se le agrega amar a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que seguir ese ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Y ese ejemplo lo tenemos que también poner en práctica. Tenemos que entender que Dios pide todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y esta parte o esta frase nos lo repiten en varias partes de la palabra de Dios. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amar a Dios, hermanos, involucra todo nuestro ser. Involucra nuestro cuerpo físico, involucra nuestra alma, involucra nuestro espíritu. Amar a Dios no es venir solamente a la iglesia. Y tal vez muchos digan, no, yo sí amo a Dios. Yo estoy los jueves, yo estoy los domingos en la mañana, los domingos por la tarde, y en cada una de las actividades ahí estoy porque yo amo a Dios. No se trata solo de eso. No se trata solo de venir a la iglesia, venir al templo. Se trata de hacer lo que Dios nos manda en su palabra. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos es que amemos a Dios. El amar a Dios requiere obediencia.
en Deuteronomio 11, capítulo 1. Traten de no perder Deuteronomio, porque vamos a tomar muchos pasajes, o hemos estado tomando muchos pasajes de este libro. Deuteronomio 11, capítulo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Si yo digo amar a Dios, tengo que obedecerle. Tengo que saber qué dice su palabra y tengo que seguir su ejemplo que nos deja en cada uno de los evangelios, en cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Tal vez pensemos, es que todo eso, hermano, viene en Deuteronomio, viene en la ley. Eso es para el pueblo de Israel cuando estaban saliendo y que Dios les dio las tablas de la ley. Hermanos, la palabra de Dios sirve en nuestra actualidad. La palabra de Dios nos ayuda a llevar una vida recta, nos ayuda a amar a Dios. Amar a Dios, hermanos, nos deja o nos da gran bendición cuando le amamos de corazón. Si nuestro corazón está cerca de Dios, si nuestro corazón está cerca de la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, vamos a recibir bendición de nuestro Dios. Es que yo ya tengo varios años pidiéndole a Dios. Pueden ser 14 años, hermano. Y el Señor escucha. El Señor responde. La mayoría de ustedes conoce por qué o sabe por qué digo que 14 años. Fueron 14 años orando a nuestro Dios y pidiéndole a nuestro Dios. El Señor responde, hermano. Y con su ayuda sabemos que pronto vamos a tomar en nuestros brazos las bendiciones de nuestro Dios. Pero si no oímos la voz de Dios, si no oímos o no buscamos al Señor en su palabra, si nos apartamos, si nos alejamos, si buscamos o si caemos en idolatría y servimos a otros dioses, hermano, es que no hay otros dioses al cual servir, pero está el trabajo que te aleja del Señor. Está la televisión que te hace ver cosas que no son aptas para un hijo de Dios. Están los deportes, a los que les gustan los deportes. No, es que tengo que jugar el domingo a las 10 de la mañana. No hay nada, hermanos, que podamos hacer que sea mejor que estar en el camino de Dios. Y por último, volvemos a Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Dios quiere que sirvamos. Dios quiere que le sirvamos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El servir a Dios no es como cualquier cosa que vayamos a hacer. El servir a Dios no es como, ahorita vengo, voy al trabajo, ahorita vengo, voy al súper. El servir a Dios implica más cosas, implica una entrega total de parte de nosotros. Y el servir a Dios tiene formas de hacerse. Y debemos someternos a la manera en que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas, a la forma en que Dios quiere que nosotros le sirvamos. Y ahorita lo estamos viendo. Dios quiere que tengamos temor de Dios. Dios quiere que le amemos. Dios quiere que andemos en sus caminos. Dios quiere que le sirvamos.
La Biblia nos dice que debemos servirle con temor. Salmo 2:11 nos dice: servid a Jehová con temor y alegría, y alegraos con temblor. Recordemos que no es con miedo, sino con reverencia, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. De esa manera tenemos que servirle. También servirle con alegría. El Salmo 100, capítulo 2, verso 2, perdón. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Entendemos este pasaje, hermanos? Servir con alegría y regocijo, estar gozosos por servirle, disfrutando cada momento que dedicamos al servicio a Dios. Pero muchas veces vemos lo contrario. Muchas veces vemos caras largas, vemos gente malhumorada, jóvenes que vienen a la iglesia, vienen al templo con actitud negativa, vienen con cara de enojados, como si los hayan traído a fuerza. No disfrutan, o no se disfruta, o no traen gozo para servir a Dios. Y el director empieza a cantar: yo tengo gozo, 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 gozo en mi corazón. Y por allá los hermanos: yo tengo gozo, 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 gozo. Y con una cara de amargura. Si realmente tienes gozo, tienes que demostrarlo, hermano. No puedes quedarte con una actitud negativa cuando vienes al templo a buscar a Dios. Servir a Dios debe ser de buena voluntad. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 6 y verso 7. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Si vienes a la iglesia, hermano, a servir, no vengas buscando reflectores. No vengas para que los hermanos te vean, para que vean que estás haciendo algo, para que vean que estás sirviendo. Si vas a ir a evangelismo, no vayas a charlar con los demás jóvenes o con las demás personas. Servir a Dios tiene que ser con gozo, con alegría, disfrutando lo que se está haciendo, hermanos, y hacerlo de buena voluntad. Si te sientes forzado para ir a evangelismo, para ir a hospital, mejor no vayas, hermano. Porque el servir a Dios tiene que ser con tu propia voluntad. Pero cuando nos damos cuenta y empezamos a servir con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y de buena voluntad, dice la palabra de Dios que seremos honrados por Dios. Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, si vienes a buscar los reflectores, si vienes a que la gente te vea, ahí no está la honra. La honra la vamos a recibir con el Señor, cuando estemos en su presencia. Y qué mejor que sea así, y no la palmadita en la espalda de alguno de los hermanos. No hay mayor ni mejor recompensa que servir a Dios, y que sea el Señor que nos dé esa recompensa. Para concluir, hermanos,
Todo esto, lo que pide Dios de sus hijos, o como dice ahí en la porción de Deuteronomio capítulo 10, en algunas Biblias, en la parte de arriba dice lo que Dios exige. No está pidiendo a ver si quieres. Dios quiere que tú hagas su voluntad. Y lo hagas de esta manera, amándole, sirviéndole, andando en su camino y teniendo temor de Dios. Dios quiere que escudriñemos su palabra, que aprendamos de ella, poniéndola en práctica y enseñándosela a nuestros hijos para que ellos aprendan lo que es amar a Dios. Guardar los mandamientos de Dios tiene consecuencias y tiene muy buenas consecuencias. Dios prometió bendición para los que obedecen su mandamiento. La porción que tuvo nuestro hermano Félix, Deuteronomio 8, del 1 al 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y enumera esta porción desde el verso 4 hasta el verso 14, enumera todas las bendiciones que como hijos de Dios vamos a recibir. Recibiremos fruto, habrá bendición en el fruto del vientre, habrá bendición en los graneros, habrá bendición en batallas que podamos estar sufriendo, habrá bendición en todo lo que hagamos si entregamos nuestra vida a servir a Dios de buena voluntad y hacer lo que Él nos pide o lo que Él nos exige, como ya se los mencioné. Y podemos pensar que es muy complicado guardar sus mandamientos, como ya les mencionaba. Tal vez pensamos, es que ver la ley en el Éxodo y aprendérnosla es demasiado. Bueno, hermanos, pues no es tan complicado. Marcos, capítulo 12, se los voy a leer. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios, amar a tu prójimo. Esos son los mandamientos que Dios nos deja para nosotros. Sí, de la ley podemos aprender muchas cosas y podemos corregir nuestra vida con solo leerlos. Pero Dios nos deja un mandamiento: amar al Señor nuestro Dios. Piensa ahora, hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente? ¿O te estás perdiendo de las bendiciones que nuestro Dios promete a los que guardan sus mandamientos? ¿Cómo está tu vida? Cuando vienes al templo, ¿vienes a servir a Dios de buena voluntad? ¿O vienes por los reflectores para que la gente te vea? ¿O por qué no decirlo? ¿Vienes al templo para aportar a la obra de Dios? ¿O vienes a lastimar la obra? La palabra de Dios es clara, hermanos. Da bendición a quien hace lo que Dios le pide, y castiga a quien no lo hace. Hermanos, si hacemos lo que Dios nos pide, lo que Dios nos exige, tener temor de Dios, andar en sus caminos, amar a Dios y servirle con todo nuestro corazón, guardar sus mandamientos, no será difícil. Y mientras guardemos sus mandamientos, nuestro amor por el Señor aumentará.
y le serviremos con mayor ánimo de todo nuestro corazón. Busquemos agradar a Dios, hermanos. Busquemos corregir esos errores que hay en nuestra vida para que Dios se agrade y podamos decir: yo amo a Dios porque hago lo que Él me pide en su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días, mis hermanos. A continuación vamos a tener la lectura de la carta misionera. En esta ocasión vamos a leer la carta de la familia Navarro Martínez, evangelistas a las regiones indígenas. Dice así la carta: apreciables pastores y hermanos en Cristo Jesús, les escribo brevemente deseándoles que se encuentren bien y gozando de la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aún en estos días tan llenos de consternación por la situación que se vive en el mundo, nosotros por la misericordia de Dios seguimos adelante sirviendo al Señor, teniendo un mes de marzo lleno de trabajo y bendiciones. Como les compartimos en la carta anterior, con motivo de la salud de mi esposa, tuvimos que posponer algunos viajes en el centro y sur del país, concentrándonos solamente en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. Gracias a Dios, mi esposa se encuentra un poco mejor, por lo que regresé a Jicotencatl por mi familia, ya que fui invitado por el pastor Carlos Ruiz de la Misión Bautista Emanuel de García, Nuevo León, para predicar y presentar nuestro trabajo como evangelistas, así como estar nuevamente con el pastor Alberto Gaona de la Iglesia Bautista El Faro, para que ya juntos con mi familia poder estar predicando en la iglesia. Previo a todo esto, pudimos llegar a Montemorelos, Nuevo León, ya que supimos que la Iglesia Bautista Emanuel del pastor Juan Peña celebraba su 28 aniversario, por lo que nos quedamos un par de días para poder apoyar un poco, así como para poder aprovechar del compañerismo, pero sobre todo de la palabra de Dios que estuvo a cargo del pastor Roy Vélez. Después de esto, viajamos hacia Ciudad Victoria, Tamaulipas, ya que tuvimos la bendición de poder estar apoyando nuevamente al pastor Abel España en la Iglesia Bautista Montesión, en su conferencia de evangelismo Alianza para el Evangelismo, donde estuvieron predicando los pastores Kevin Wayne, Guadalupe Aranda y otros consiervos más. Mi esposa y yo estuvimos a cargo de algunos de los cultos infantiles y su servidor estuvo a cargo de la dirección de los himnos en cada servicio, así como pudimos estar ganando almas. También estuvieron apoyando un grupo de hermanos de la Iglesia Bautista Montesión de la Ciudad de México. De ahí partimos hacia la Huasteca Potosina para poder estar con el pastor Carlos Ángeles, la Iglesia Bautista Betel de Chalchocoyo, Matlapa, San Luis Potosí, para estar apoyando en su conferencia misionera, donde pudimos estar a cargo de los cultos infantiles de cada sesión. Este fue el último lugar donde pudimos estar antes de entrar en contingencia. Solo nos queda agradecer por el hecho de que muchos siguen apoyándonos a pesar de que la contingencia ha afectado a muchas iglesias. Nosotros, de nuestra parte, hemos decidido seguir adelante predicando el Evangelio, por lo cual les pido que sigan orando por nosotros, así como con sus ofrendas de amor. Peticiones de oración por el poder, sabiduría y gracia de Dios para seguir adelante con este ministerio, por la carga que tenemos de ir a otros países de Latinoamérica para predicar el Evangelio, para que haya muchas almas salvas, bautizadas y convertidas, por el tratamiento y recuperación de mi esposa. En el amor de Cristo, Manuel, Karen, Raquel, Jimena y Naomi Navarro. Que Dios les bendiga. Bien, gracias a Dios por lo que hasta este momento hemos escuchado. Estamos muy agradecidos con Dios por lo que nos ha permitido meditar a través de su lectura. Gracias a Dios por eso. Pero a mí no me toca eso, a mí me toca dar los anuncios. Los anuncios son los siguientes. Hemos logrado entrar en contacto finalmente con el hermano Mike Starling del campamento y acordamos la reprogramación del campamento. Nuestras actividades pues están
en este momento suspendidas, y nada más recordándoles a aquellos que tienen a bien entregar sus diezmos y sus ofrendas, llamando a nuestro hermano Antonio Lara para que pase a sus domicilios. Les pedimos que se comuniquen con él o con alguno de los encargados para que puedan pasar a sus domicilios. Y pues esos serían los anuncios de la Iglesia Bautista Canaán en este momento. Les agradecemos por su presencia en sus hogares a este culto. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por el mensaje de su palabra. Esperamos, hermano, que usted haya puesto atención allí en donde está. Sabemos que es un poco incómodo tal vez, pero usted va a hacer la diferencia. Usted con sus hijos, con su familia, anímese unos a otros ahí en su hogar en estos momentos para seguir escuchando las predicaciones, las alabanzas. Hermano, recuerde que es un culto donde se adora a Dios. Debemos de adorar y debemos de dejar que Dios nos hable como lo hizo en este momento, en hace unos momentos. Haga como si estuviera en la iglesia. Hoy su hogar se ha convertido en una iglesia, hermano. Su casa es una iglesia ahora. Entonces, dedique el tiempo como culto en su hogar. Hágalo una realidad. Hermano, vamos a despedirnos de esta escuela, de este culto. Vamos a tener una oración, hermanos, y pide, hermano, tenemos peticiones también. Usted sabe, hermanos, hay necesidad en los hermanos de la iglesia. Usted sabe ya las peticiones que normalmente tenemos, hermanos. Están las viudas de la iglesia, tenemos hermanas embarazadas, hermanos, y debemos orar los unos por los otros, hermanos. Oremos. Padre Santo que está en los cielos, en la tierra, en todo lugar, le damos gracias, Señor, por este día que nos ha dado. Gracias por la predicación de su palabra, Señor, que ha sido expuesta. Señor, que la podamos llevar en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos atesorar en nuestra vida, Señor, y suplicamos, Señor, que en nuestro hogar usted sea con nosotros y que podamos hacer de nuestro hogar una iglesia en este momento que no podemos estar en el templo. Ayúdanos a poder tomarlo con toda la seriedad, con toda la solemnidad posible, Señor, y queremos agradarle, Señor, queremos exaltar su nombre, porque usted ha sido bueno con nosotros y porque su misericordia es para siempre con cada uno de sus hijos. Bendíganos pues, bendiga a su pueblo, supla las necesidades de nuestros hermanos, y nos ponemos en sus manos en esta semana que va a iniciar. En el nombre de Cristo se lo pido, gracias por esto. Amén.